Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Gracias por ser parte de la escuela sabática, la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad. Y hoy hablaremos de los monumentos de la gracia en el libro de Josué. Con el regreso de los espías, Israel estuvo listo para entrar en la tierra prometida. Y aunque quedaba una barrera infranqueable, al menos desde una perspectiva humana, el río Jordán, durante la temporada de crecida, estaba el río muy caudaloso. Sin embargo, nada puede detener al Dios vivo de Israel. Y una vez más, Él demostró su soberanía como Señor de toda la tierra y de las aguas. Y desde que Israel salió de Egipto, el problema nunca fue el poder de Dios para obrar maravillas, sino la preparación de su pueblo, que una vez más será ahora puesta a prueba cuando sea llamado a santificarse. Y al igual que sus antepasados, caminando hacia las orillas del Mar Rojo, los israelitas levantaron el campamento por última vez antes de entrar finalmente a Canaán. Más de 400 años después de la promesa inicial a Abraham, sus descendientes caminan ahora de nuevo hacia el borde de lo imposible. Desde el cruce del Mar Rojo hasta el cruce del río Jordán, Dios ha convocado a su pueblo para demostrar que para Él nada es imposible. El arca de la alianza va delante de ellos para mostrar que el paso por tierra firme no es una casualidad ni un plan de la mano del hombre, sino un acto de Dios. Y el cruce del río Jordán marca la historia como un día singular. Pero el paso también está marcado geográficamente con los dos grupos de 12 piedras. La pregunta es si este acontecimiento marcará o no la memoria de las generaciones futuras. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, se perdería de vista el significado espiritual de esas piedras. Es trágico. Este olvido lo llevó a Israel no solo a la idolatría, sino también de vuelta a Egipto. Ve por tu Biblia y ábrela en el versículo central de Josué capítulo 4, versículos 23 y 24, y en un momento más regresaré. Dice Josué 4, 23 y 24, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El policía hizo una señal y Juan tuvo que detenerse. No había otra opción. El agente le pidió la licencia de conducir y en ese momento Juan se dio cuenta de que él había dejado su billetera con la licencia en la oficina y explicó lo sucedido. Y el oficial le preguntó cuál era su ocupación y Juan respondió que era profesor. Y mientras la gente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una sanción. Es una matrícula, le dijo. Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esta es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. ¿Sabe que como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista? Olvidamos contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños, etc. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. Analicemos pues el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de esta experiencia. Y nos vamos a Josué capítulo 3. Y nos dice así la Biblia. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros
no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre nosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pregunto, ¿por qué pidió Dios a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. Hasta el momento de la narración del Antiguo Testamento, el arca había aparecido en el contexto del santuario, en el viaje de Israel desde Sinaí y en el intento fallido de iniciar la conquista de Canaán 40 años atrás. Es que era el objeto más sagrado del santuario israelita y contenía 3 elementos, cada uno de los cuales expresaba la relación especial de Dios con Israel. Allí estaban la tabla de los 10 mandamientos, la vara del sumo sacerdote Aarón y una vasija que contenía maná. El arca y los preparativos para cruzar el Jordán recordaban a Israel que no iban a entrar en Canaán a su manera y cuando quisieran. Un ejemplo para nosotros: la conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara. Dios, a quien se describe entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entró en Canaán delante de los israelitas como aquel que dirigía la conquista. Y el milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán también podía concederles el don de la tierra. Dios no siempre divide el Jordán. Sus intervenciones no siempre son tan evidentes. Por eso pregunto, ¿cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Pero una cosa sí es cierta: Dios siempre actúa, y actúa de muchas maneras que van más allá de lo que nosotros planificamos o pensamos. Y qué bueno es ponernos en armonía con sus planes. Veamos qué nos dice el milagro del cruce del Jordán acerca de la naturaleza de Dios, de ese Dios a quien servimos. Dice así la Escritura: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y aquí saco una lección maravillosa: los sacerdotes, los pastores, tenemos que estar, hermanos, en lugar firme, sosteniendo los principios de la ley de Dios hasta que como pueblo pasemos a la tierra prometida. Y más tarde los israelitas meditaron en estos actos y como resultado alabaron al Señor y los proclamaron entre las naciones. Las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios en el desierto fueron relatados como tales prodigios. Y los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. Nada es imposible. O en hebreo quiere decir demasiado maravilloso para Él. Su nombre y su naturaleza son maravillosos y Él está más allá de nuestra comprensión. A diferencia de los dioses de las demás naciones que no pueden salvar, el Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones en favor de ellos. Jesús mismo promete lo siguiente, que está en San Lucas capítulo 18, lo hemos leído más de una vez, ¿verdad? Y dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Creemos esto realmente?
¿Cómo te anima la respuesta dada por Jesús a sus discípulos a confiar en Dios ante lo que parece imposible? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahora en Josué 4 se habla de un monumento para recordar. ¿Por qué pidió Dios a los israelitas que erigieran un monumento? Y el propósito de estas piedras era que sirvieran como señal. ¿Sabes que el término hebreo así traducido, ot, está a menudo asociado con la palabra maravilla y puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios? Y esta señal funcionaría como un memorial, un recuerdo, algo que recordaría a cada generación posterior el milagro de la travesía. El término traducido en el versículo 7 como monumento conmemorativo implica un recuerdo acompañado de una acción apropiada. La construcción de monumentos conmemorativos de piedra y los rituales que suscitaban estas preguntas, ¿verdad?, eran habituales en el Antiguo Testamento. Era para que la gente recordara, no olvidara los actos de Dios. Y en lugar de repetir los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas. Y el sábado es un monumento de la creación, un recuerdo. Acuérdate, dice el Señor. Por eso, la señal debe permanecer allí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente ese milagro del Señor en la memoria colectiva de su pueblo. La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula de forma personal y dice que algunos dirían, ¿qué son estas piedras? Y a cada nueva generación se preguntaría, ¿qué son estas piedras? ¿Qué significan para ti? Y cada generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que esas piedras tenían para ella. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor por sí misma. Es por eso que es importante estudiar el milagro del surgimiento y el desarrollo de nuestra iglesia. Nos reafirma para ver que Dios organizó algo más que una iglesia, un movimiento final, el momento profético. Si nos ayuda, no es mirar para atrás al pasado, como algunos dicen, tenemos que mirar al futuro, pero si no tenemos un pasado que realmente nos afirma, el futuro va a andar medio tambaleante. Por eso el Señor mandó a los israelitas, hagan altares, altares de piedra para recordar, porque tal fe marcará una diferencia importante entre vivir fielmente a las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo. La religión muerta de las generaciones carentes de valor y el fervor original. En definitiva, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la Biblia. Nadie, especialmente nuestros antepasados, puede creer por nosotros. Ellos creyeron, pero tú y yo debemos creer. Por eso yo pregunto, ¿qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? Ha habido mar rojos en nuestras vidas. Ha habido ríos Jordán, ¿verdad? ¿Recuerdas esos hechos? ¿Los mantienes frescos en tu memoria? ¿Por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Porque, amados, es fácil olvidar si no tenemos delante de nosotros un recordativo. Vamos al libro de Josué, Jueces, Salmos y a Deuteronomio. Vamos a comenzar. Y Josué eligió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios,
que los había librado de todos sus enemigos en derredor, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Percibimos generalmente el olvido como un rasgo normal de los seres humanos. Sin embargo, el olvido en el ámbito espiritual, vuelvo a repetir, puede acarrear graves consecuencias. Incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como corporativa, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Y sobre todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Hay acaso algo más importante que eso? ¿Sabes que Elena de White comprendió claramente que si avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y de su revelación, seguramente si no avanzamos de esa manera, perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro? Mira lo que dice aquí, vamos al texto. Dice ella, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Una cita muy conocida, pero que nos refresca la importancia de recordar nuestro pasado para avanzar seguros en el futuro. Pero Dios quería llevarlos a una experiencia más allá del Jordán, a una experiencia mayor, más cerca de Él, de total dependencia. Y el Salmo 114 vincula dos acontecimientos, las dos travesías de Israel, que son el Mar Rojo y el río Jordán. Y tiene un significado teológico, porque comparten las dos travesías. Allí está en el Salmo 114, repásalo. Considera que los dos eventos contribuyen a un cambio en el estatus de Israel. Primero, salen de la esclavitud a la libertad. Luego, del nomadismo a la condición de nación. O sea que en ese salmo y en otros, los ejemplos de las dos travesías ilustran el cambio de estatus del autor, que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación a la seguridad, al bienestar, a la salvación y a la dignidad. Pero también es junto al Jordán donde se tiene lugar la traslación de Elías, ¿recuerdas? En el contexto de un milagro similar al registrado en Josué. Y para Elías la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, su traslado al cielo. Para Eliseo, el cambio también es importante, ya que el ayudante del profeta se convierte ahora en el profeta de la nación. Y también los escritores del Nuevo Testamento mencionan que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual. Vamos a leerlo en San Mateo y en San Marcos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, observa aquí el paralelismo. El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús pasa por la experiencia del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte. Pasa 40 días en el desierto, similares a los 40 años del antiguo Israel. Y como transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado en el Jordán. Y más adelante, Hebreos 3 y 4, pues reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como la prefiguración del reposo de la gracia al que acceden los cristianos por medio de la fe. Muchos simbolismos, historias que se repiten, historias de fe, historias de gracia. ¿Sabes que en el contexto original del Antiguo Testamento los milagros del Mar Rojo y del río Jordán enfatizan el poder divino
para vencer las fuerzas del mal y su superioridad sobre todas las demás deidades. Y estas manifestaciones públicas tenían como objetivo no solo ser demostraciones de la fuerza divina en sí, sino también oportunidades de evangelización para que otras naciones pudieran conocer la verdad acerca del Dios de Israel. Y uno de los momentos más agradables que tienen muchas familias es el momento en que se sientan a mirar fotografías antiguas, ¿verdad? Cuando miramos las fotos, esas imágenes son momentos congelados en el tiempo, llenos de emociones. Porque en cierto modo recordar es como vivir esos recuerdos. Así que considera tu vida como un gran álbum de fotografías y trata de identificar los momentos en los que puedes ver la poderosa presencia de Dios. En un sermón titulado Cuando Dios recuerda, el pastor Larrondale dijo que recordar el pasado significa renovar nuestra esperanza en el futuro. Y en el mismo sentido, al hablar de cómo Dios estaba conduciendo el movimiento adventista del séptimo día, Ellen White lo dijo de una forma memorable. Dice, no tenemos nada que temer el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Bueno, quiero finalizar con estas citas inspiradas y algunas preguntas de reflexión. Dice aquí el comentario bíblico, en los comentarios de Ellen White, lo siguiente. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. Y en esta forma las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. Y ahora del libro Testimonios, volumen 1. El Israel moderno se encuentra en el mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Bien, amados, esto es claro, hay una lección para nosotros, por eso pregunto, ¿qué maneras prácticas de prevenir el olvido espiritual, tanto a nivel individual como colectivo, puedes sugerir en tu clase escuela sabática, o en tu grupo pequeño? Aunque es importante que tengamos una relación dinámica y continua con Dios y que no construyamos toda nuestra experiencia cristiana sobre la base de poderosas experiencias pasadas, ¿cómo podemos seguir utilizando nuestras experiencias pasadas como recordatorios de la manera como Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Cómo puede el sábado ayudarnos a recordar las intervenciones de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo darnos un anticipo del descanso prometido a su reino? ¿De qué manera señala el sábado no solo lo que debemos recordar, sino también lo que podemos esperar en el futuro? Preguntas. No solamente reflexionemos, sino miremos al pasado y vemos cómo Dios nos ha guiado. Miremos a ambos lados y vemos la maravilla de sus manos. Miremos hacia el frente y contemplamos por la fe un futuro glorioso. Seamos fieles al Señor y sigamos construyendo monumentos que recuerden su mano poderosa en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Oremos. Gracias, Padre, por los recordativos que ha dejado nuestra vida, en nuestra historia como iglesia, como pueblo. Así como Israel edificó altares y puso piedras recordativos para que las generaciones futuras sepan de qué se trataba. Queremos hoy dejar marcados esos lugares en los cuales ha actuado en nuestra vida, para que al mirar y recordar esos momentos tengamos fuerza, ánimo para seguir adelante
juntos al Dios de lo imposible, sabiendo que las cosas van a terminar bien. Danos la fe, la seguridad en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegó el tiempo de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y así te transformarás en un canal de bendiciones para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. ¿Por qué? Porque no vas solo. Tú vales mucho para Jesús. Y si haces de este libro tu GPS y a Jesús como tu guía, las cosas terminarán de la mejor manera. Maranatá, Dios te bendiga.